Mm, qué bien sabe un cafecito caliente. Yo digo qué bien sabe un cafecito calientito. Es ya como un postrecito con una eh, empanada casera. Mm, a eso de las 10:30 de la noche, pero listos para continuar con el libro de Marcos, que ya lo estamos terminando. Ya. Mm, vamos en el capítulo 15, me parece. Mm, creo que sí. Por ahí ya muy avanzados en el capítulo 15. Bien. Mm, estamos viendo todo el proceso de la crucifixión del Señor. Mm, y ah, me quedé, sí, aquí, donde se burlan del Señor, ¿verdad? Que le piden que descienda para que veamos y creamos. O sea, muéstranos una vez más tu poder, muéstranos una vez más, danos otra señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y dice para que veamos y creamos. Cuando los corazones están duros, están ciegos, eh, son corazones rebeldes, son corazones soberbios. Aunque se les muestre una vez más, no van a creer, no van a creer. Ellos aquí dicen, desciende para que veamos y que podamos creerte. Mm. Y a Dios se agrada de que nuestro corazón sea dócil para creer, pronto para creer. No que haya demostraciones para poder creer. Y entonces estos que están ahí burlándose de él mientras él está crucificado, lo injuriaban. Y los que estaban crucificados le injuriaban. Y el video anterior cerré leyendo en Lucas, donde pues también refiere este pasaje y donde nos habla de precisamente lo que decía uno de los malhechores y lo que decía otro de los malhechores. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y terminé diciendo,
cuando este ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese acuérdate de mí dice muchas cosas. No sé si en el video anterior duró 36 minutos y fracción, y normalmente en 35 y medio se corta el sonido del video. No sé por qué, pero así sucede. Lo que quiero decir es que a lo mejor usted no pudo escuchar el último minuto de grabación del video anterior. Y palabras más, palabras menos, estaba hablando sobre este punto, donde dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y refería que este es un momento bellísimo, bellísimo. Versículos antes nos dice que los dos malhechores injuriaban contra Jesús, los dos. Y ahora vemos que uno de los dos ha cambiado. Ahora le pide al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo refería que esta fue su oración de fe. Este es el momento en que este hombre, ladrón, pecador como tú y como yo, se arrepiente y toma conciencia de su condición. Y el acuérdate de mí lo refería yo como unas palabras dichas por un hombre que se da cuenta que se equivocó en su vida, se equivocó en el camino y reconoce que se ha portado muy mal, muy mal. Y el acuérdate de mí es una frase donde ha reconocido quién es el Hijo de Dios, el que está ahí crucificado, pero que siente que a lo mejor no es digno. Que a lo mejor no está haciendo lo suficiente para que su arrepentimiento sea tomado en cuenta. Acuérdate de mí. No sé si alcances salvación. No sé si me quieras perdonar. Ya sé que eres el Hijo de Dios. Pero sé que me porté muy mal. Sé que no fui una buena persona. Pequé muchas veces. Andaba en malos caminos. Acuérdate de mí. No te pido mucho, solo acuérdate de mí. Nada más. Cuando vengas en tu reino, porque ahora reconozco que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor, y creo que vendrás nuevamente. Creo que vendrás, volverás. O sea, le está diciendo, ahí donde estás en esa cruz sé que te van a matar. O sea, sé que te queda poco tiempo para morir. Pero sé que vas a resucitar y que vendrás en aquel día también, vendrás como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué conversión tan hermosa, ¿eh? Qué palabra. Y regreso a Marcos, porque si le sigo ahí no acabaría. De cierto, te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Bastó un acuérdate de mí. Nada más. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Estaba yo por ahí, hará como unos 2 meses, quizá 3, que los científicos habían ya confirmado que en esos días de Jesús sí hubo tinieblas sobre toda la tierra. Nada más por ahí vi la publicación, no entré en detalles, pero pues me llamó mucho la atención, ¿verdad? De que ya la ciencia diera testimonio de que esto había sido así, como está escrito. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese es el momento en que, digamos que el diablo tomó el control, por decir así rápido, de toda la tierra. Ese momento en que el diablo pensó que había ganado, que había vencido, porque acababa de matar a Jesús. De ahí que las tinieblas se manifestaron en toda la tierra, ¿no? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la novena. Tres horas de oscuridad total sobre la tierra. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, y traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaría viviendo, sintiendo el Señor para que hubiera expresado, ¿por qué me has desamparado? Qué momento de soledad, en un momento de dolor, en un momento de muerte. Es un momento donde la parte humana llega a su límite. Os había dicho que estoy preparando un estudio sobre la amargura. Ay, no. Nunca pensé que la Biblia hablara tanto, tan profundamente de la amargura. El día de hoy me iba a traer del bazar una cabeza toda negra, para empezar a hablar sobre la amargura, pero no lo he terminado. El de la amargura no lo he terminado, pero sí van a ser 2 o 3 videos. En uno voy a explicar qué es la amargura, qué provoca
la amargura en una persona. Y en un último video voy a hablar sobre cómo quitarse la amargura, cómo vivir sin amargura. Bueno, de eso estaré hablando. Y refiero eso por las tinieblas. ¿Por qué me has desamparado? Este ¿por qué me has desamparado? Vale. Número uno, no es un reclamo a Dios, ¿ok? No es un reclamo. No. Es un momento de cuando el ser humano llega a los límites, a sus propios límites. Y el Señor lo vivió, lo experimentó. Ciertamente nosotros muchas veces, no una, muchas veces llegamos a nuestros límites. Ya hablaré de la amargura y de cómo vive, cómo siente el que ya permitió que la amargura se enraizara en su corazón. Ya hablaré de eso. ¿Por qué me has desamparado? No es un reclamo. Es llegar a un estado, a un límite. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Recordemos que el Señor está en la cruz. Y ahí en la cruz es donde dice estas palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani. Entonces los que estaban ahí pues escucharon, pero no del todo bien. Quizá el Señor ya balbuceaba solamente o ya agonizaba. Y corrió uno y empapando una caña le dio a beber. Bueno, y empapando una... Perdón, me brinqué un verso. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Qué tremendo, a ver, qué terrible es que alguien esté viviendo una situación y que los que rodean a esa persona no entiendan, no comprendan lo que le está pasando a aquel que está triste, que está amargado, que está sufriendo. Porque, ¿qué dicen ellos? Mirad, llama a Elías. Bueno, vamos a ver si viene Elías a bajarle. Nada que ver. Nada que ver. Simplemente estás participando de un suceso en la vida de alguien, en este caso sea un amigo, un compañero, un familiar, que está pasando por un proceso donde se siente que Dios le ha desamparado o llegó a sus límites y no sabe qué hacer. Pero los que están a su alrededor no lo entienden, no lo comprenden. A mí me ha tocado varias veces
escuchar a familiares de aquel que se suicida. No, es que no nos dimos cuenta. Sí lo mirábamos un poco serio, un poco apesadumbrado, pero nunca pensamos que fuera a llegar hasta esto. No nos imaginamos ni siquiera que iba a pasar esto. Y aquí tenemos, ahí está Jesús viviendo lo suyo. Ahí está crucificado, ahí está agonizando. Y los que están a su alrededor casi deliran. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Murió. Este es el momento de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento donde Él vence, donde Él cumple cabalmente la misión que Dios le dio sobre la tierra. Este es el momento en que vence la muerte. Al morir, venció la muerte. Al morir, venció al pecado. Al morir, venció las tinieblas. Este es el momento más glorioso. En el momento en que aparentemente pierde, es exactamente cuando Él gana. Ahí lo ganó todo. ¿Lo apostó todo con su vida? Sí, amén. Y lo ganó todo al morir. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Todo está conectado, todo está relacionado en el plan de Dios. Hay un tabernáculo, ¿verdad? En el templo, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos. Aquel tabernáculo diseñado por Dios, ordenado por Dios, con la representación de Jesucristo. Todo lo que está en el tabernáculo. Y aquí tenemos el velo que representaba al mismo Jesucristo. Al momento que Él muere, ya entendemos, creo que esto nos lo han enseñado muchas veces, y el templo dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y cada frase de este versículo tiene una enseñanza bella, ¿no? El velo representa pues el cuerpo de Cristo. Y se rasgó en dos. Por un lado quedó el pacto de carne y ahora el pacto del Espíritu. Ahora el pacto de la gracia. Y esa rasgada vino de arriba a abajo, porque vino de parte de Dios hacia los hombres. Fíjese nada más, hay un templo que está ahí, y cerca del templo está ocurriendo algo. El Hijo de Dios muere por nuestros pecados. Pero todo está perfectamente entrelazado, conectado en el plan de Dios.
El simbolismo del templo queda manifestado tremendamente ahí. Al ser rasgado, ese velo que no permitía entrar a la presencia de Dios. Al ser rasgado el velo, se abre la presencia de Dios. ¡Oh, qué belleza! Ahora los hombres pueden entrar a la presencia de Dios. Gracias al cuerpo de Cristo que fue rasgado. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagine usted todo lo que se estaba manifestando, todo. Las tinieblas que se manifestaron, este acto simbólico perfecto del velo rasgado. ¿Cómo sería ese momento así tan maravillosamente sorprendente, espectacular totalmente? La tierra gritando, los ángeles manifestándose, todo el universo impactado, clamando al mismo tiempo. Todo lo creado estaba al pendiente de lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cómo sería? Que el centurión que estaba frente a él, viendo aquello, fue convencido, fue impactado. Y por lo que estaba viendo y oyendo, le fue confirmado en su espíritu: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Otro que se convierte, un centurión. Otro que se convierte al Señor. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y tembló la tierra, todo manifestándose. Todo dando testimonio. Cuando llegó la noche, porque era la preparación,
es decir, la víspera del día de reposo. Este día de reposo ha sido muy estudiado, ¿eh? Y se han hecho todos los cálculos de días y celebraciones y meses y es importante el dato, porque luego hay un conflicto por ahí para entender más correctamente cuándo murió el Señor. Si, déjeme decirlo así, si muere lo que para nosotros sería el jueves en la noche, o sea, si muere el jueves o si muere el viernes, esas cosas, para que cuadre aquello de 3 días y 3 noches, ¿verdad? Que iba a estar el Señor en el vientre de la tierra, porque si no, no cuadran los números, no cuadran los días. Y era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Cuando llegó la noche, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Este dato es importante. Había muchos que creían que vendría el Mesías. Había muchos que esperaban el reino de Dios. Entonces dice, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, José de Arimatea. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¡Qué valentía! ¡Qué acto de un hombre! ¡Qué acto tan lleno de un entendimiento pleno de lo que representaba aquel hombre que acababa de morir. O sea, murió a las 3 de la tarde, por decir rápido. Bueno, aquí vamos a decir, déjeme decir, que sean las 7 de la noche o las 8 de la noche, es un decir mío. Y este hombre que vio, que supo, que oyó, fue impulsado a entrar a donde estaba Pilato y a pedirle el cuerpo de Jesús. Dios demanda de nosotros que seamos osados, atrevidos en muchas cosas, sobre todo en las cosas del reino. Tener ese atrevimiento, esa valentía, dar ese paso que otros no dan. José de Arimatea tuvo ese sentir de ir a pedir el cuerpo de Jesús. Déjeme decirle, ¿con qué derecho? Pues quién sabe. Pero él entendía, e incluso para mí entendía de los procederes, entendía de los protocolos, entendía de leyes de su tiempo, porque pertenecía al concilio. Era un hombre preparado. ¡Qué atrevimiento tan hermoso! Dijo, yo voy a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pues qué belleza, ¿eh? Dios necesita hombres atrevidos que peleen el reino de Dios, por el reino de Dios, a favor del reino de Dios. Y
muchas veces esos atrevimientos tendrán éxito. En este caso, este hombre tuvo ese atrevimiento, pedir el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Así el Señor te va a conceder muchas cosas gloriosas en el reino de Dios. Amén.